La IEEE STD es una guía fundamental para la seguridad en el aterrizaje de subestaciones de corriente alterna. Esta quinta edición representa la tercera gran revisión desde su primera publicación en 1961, mostrando así la evolución constante de esta norma para adaptarse a las necesidades del sector eléctrico. Estas ediciones anteriormente se ampliaron las ecuaciones para calcular voltajes de paso y de toque, incluyendo configuraciones en las redes de forma de LT, y también se mejoraron los criterios para seleccionar conductores y conexiones. Además, se añadió información para la interpretación de conexiones de resistividad y suelos multicapa. Esta edición introduce nuevos cálculos para determinar el TCAP en materiales que no estaban listados en la tabla principal, lo que permite diseñar puestas a tierra en combinaciones de electrodos bimetálicos. Además, incorpora evaluaciones comparativas o benchmark que permiten comparar resultados de la norma con los obtenidos en software comerciales, además de verificar y entender mejor estas herramientas. Finalmente, se realizaron correcciones y actualizaciones en varias cláusulas, textos, anexos y tablas, siguiendo los requerimientos de la IEEE. Todo esto es el resultado de más de 50 años de dedicación de grupos especializados para garantizar la solidez técnica y la aceptación internacional de esta guía. La guía IEEE STD 80-2013 está enfocada principalmente en subestaciones de corriente alterna ubicadas al aire libre, ya sea convencionales o aisladas en gas. Esto incluye subestaciones de distribución, de transmisión y plantas generadoras. Aunque su enfoque principal es para instalaciones exteriores, con las precauciones adecuadas, los métodos que describen también pueden aplicarse a partes interiores de estas subestaciones o incluso a subestaciones completamente interiores. Es importante destacar que esta guía no aborda problemas específicos de puesta a tierra en subestaciones de corriente continua, ya que estos requieren consideraciones diferentes. Además, el análisis cuantitativo de los efectos de los rayos queda fuera del alcance de esta norma, por lo que no se incluyen métodos para evaluar estos fenómenos en detalle. La intención principal de esta guía es proporcionar la orientación e información necesaria para implementar prácticas de puesta a tierra seguras en el diseño de subestaciones de corriente alterna. Los propósitos específicos incluyen establecer límites de seguridad para las diferencias de potencial que pueden existir en subestaciones durante una falla. También es buscar que las prácticas de puesta a tierra existentes sean desarrolladas mediante un criterio de seguridad para el diseño, además de proporcionar un procedimiento para diseñar un sistema de puesta a tierra basado en los criterios necesarios. La guía desarrolla métodos analíticos para entender y solucionar problemas típicos relacionados con los gradientes de voltaje. Y finalmente ofrece puntos de referencia para comparar los resultados obtenidos con las ecuaciones de la IEEE STD 80 y los programas de software disponibles comercialmente. Se establecieron una serie de definiciones a conocer para la correcta lectura e interpretación de esta guía. Una de ellas es seguridad. Seguridad se define como prácticas o criterios destinados a proteger a las personas y equipos ante las posibles diferencias de potencial peligrosas en las subestaciones eléctricas. Puesta a tierra, que es definida como una conexión intencional de un sistema o equipo eléctrico al suelo para así asegurar un potencial eléctrico seguro y facilitar el retorno de la corriente a causa de una falla. Las subestaciones de corriente alterna se definen como instalaciones eléctricas donde se transforma, distribuye y controla la energía en sistemas de corriente alterna, ya sea interiores o exteriores. Evaluaciones comparativas o benchmark. Son casos de referencia que permiten comparar los resultados de métodos de la norma con los obtenidos mediante software comerciales del diseño de sistemas de tierra. Diseño de sistemas de tierra es el proceso de cálculo y disposición de electrodos y conductores para asegurar la puesta a tierra de manera segura y efectiva en las subestaciones. Gradiente de voltaje es la variación de potencial eléctrico en la superficie del suelo que puede generar diferencias de potencial peligrosas para las personas y los equipos.
electrodo de tierra, mejor conocido como el conductor incrustado a la tierra que se utiliza para recolectar y disipar la corriente de falla hacia el suelo, formando parte esencial del sistema de puesta a tierra. Voltaje de paso es la diferencia de potencial en la superficie del suelo que podría experimentar una persona al estar de pie con los pies separados 1 metro sin tocar ningún objeto conectado a tierra. Voltaje de toque es la diferencia de potencial entre una estructura conectada a tierra y el suelo en el punto donde una persona está de pie y toca una estructura simultáneamente. TCAP, tensión de contacto admisible permitida, que se define como el valor máximo de voltaje de toque que se considera seguro para una persona bajo condiciones de falla, según criterios establecidos por la norma. Para el diseño seguro de un sistema de puesta a tierra, tiene dos objetivos fundamentales. Primero, que debe permitir que las corrientes eléctricas, tanto en condiciones normales como en condiciones de falla, se disipen hacia tierra sin exceder los límites operativos de los equipos ni afectar la continuidad del servicio. Segundo, debe proteger a las personas que se encuentren cerca de las instalaciones contra los riesgos de choques eléctricos críticos. Para esto, se controla la interacción de dos tipos de tierra: la tierra intencional, que consiste en electrodos enterrados a cierta profundidad, y la tierra accidental, que se establece temporalmente cuando una persona es expuesta a un gradiente de potencial cerca de las instalaciones. Es importante entender que una baja resistencia a tierra no garantiza por sí sola la seguridad. No existe una relación directa entre la resistencia total del sistema y la corriente de choque máxima que pueda afectar a una persona. Por eso, una subestación con baja resistencia a tierra puede ser peligrosa si no se considera el gradiente de potencial en la superficie. Además, la configuración del sistema, la ubicación de los electrodos, las características del suelo y otros factores influyen en la seguridad. Por ejemplo, si la corriente de falla regresa principalmente a tierra, puede generarse un aumento rápido del potencial local, incrementando el riesgo para las personas. Por ello, es fundamental analizar los gradientes y diseñar adecuadamente una subestación de realmente baja resistencia a tierra puede ser peligrosa, mientras que otra subestación con alta resistencia puede ser menos peligrosa o puede hacerse menos peligrosa con un diseño más cuidadoso. Por ejemplo, si una subestación se alimenta desde una línea aérea sin cable neutro, una baja resistencia es realmente importante, porque la totalidad de la corriente total de la falla a tierra entra en la tierra, provocando una subida empinada de potencial en la tierra local, como se presenta abajo en la figura 2A. Si se utiliza un cable blindado o un alimentador de cable soterrado, una parte de la corriente de falla retorna a través del camino metálico directamente a la fuente. Este enlace metálico proporciona una ruta de baja impedancia en paralelo al circuito de retorno, mientras que la elevación del potencial de la tierra local es en última instancia de menor magnitud, como se ve en la imagen de abajo en la figura 2B. En cualquiera de los casos, el efecto de la parte de la corriente de falla que entra a tierra dentro del área de la subestación debe analizarse más. Si la geometría, la ubicación de los electrodos, las características del suelo y otros factores contribuyen a un gradiente de potencial excesivo de la superficie de tierra, el sistema de puesta a tierra puede ser insuficiente a pesar de su capacidad de llevar la corriente de falla en magnitudes y duraciones permitidas de los relés de protección. Durante las condiciones típicas de falla a tierra, el flujo de corriente a tierra producirá gradientes de potencial dentro y alrededor de una subestación. En la siguiente imagen se ve el efecto de una subestación con una simple red de tierra rectangular en el suelo homogéneo.
Las circunstancias que hacen posible los accidentes provocados por choques eléctricos pueden posiblemente incluir los siguientes. A. Corrientes de falla de tierra relativamente alta en relación con el área del sistema de tierra y su resistencia a la tierra remota. B. La resistividad del suelo y la distribución de las corrientes de tierra de tal manera que los altos gradientes de potencial pueden producirse en los puntos de superficie de tierra. C. La presencia de una persona en un punto tal y en la hora y la posición en su cuerpo que esté empuentando dos puntos de alta diferencia de potencial. D. La ausencia de suficiente resistencia de contacto u otra resistencia en serie para limitar la corriente a través del cuerpo a un valor seguro bajo las circunstancias de el punto A al punto C. E. La duración de la falla y el contacto del cuerpo, por lo que el flujo de la corriente a través del cuerpo humano durante ese tiempo sea el suficiente para causar un daño en la intensidad de la corriente dada. La relativa baja frecuencia de accidentes se debe a que en gran parte de la baja probabilidad de coincidencia de todas las condiciones anteriores desfavorables mencionadas no se da. Rango de corriente tolerable. Los efectos de una corriente eléctrica que pasa a través de las partes vitales del cuerpo humano dependen de la duración, la magnitud y la frecuencia de esta corriente. La consecuencia más peligrosa de tal exposición es una condición cardíaca conocida como fibrilación ventricular, lo que resulta en la inmediata detención de la circulación sanguínea. Dentro de los subpuntos de este apartado tenemos el efecto de la frecuencia. La frecuencia juega un papel importante en el impacto de la corriente sobre el cuerpo, ya que a frecuencias normales de 50 o 60 Hz nuestro cuerpo es muy vulnerable. En corrientes de 0.1 amperio puede causar efectos mortales como la fibrilación ventricular. En cambio, a frecuencias más altas como de 3000 Hz, el cuerpo puede soportar corrientes mayores sin tanto riesgo. En el apartado 2 de esta sección tenemos lo que es el efecto de magnitud y duración. Respecto a esto, el estándar define que a partir de 1 mA ya se siente una ligera descarga. Entre 6 y 16 mA se puede perder el control muscular y no soltar objetos. Si la corriente es de 25 mA o más, puede haber contracción muscular que afecte la respiración y ya a partir de los 60 mA ya hay riesgo de paro cardíaco. Ahora, en el punto 3 tenemos el despeje rápido de fallas. Es vital que las protecciones eliminen la falla rápidamente. Un sistema de tierra bien diseñado que limite el tiempo de exposición de la persona a la corriente puede marcar la diferencia entre una lesión leve y una fatal. Ahora, dentro del límite de la corriente tolerable tenemos lo que es la fórmula de duración. La fórmula de Darciel define la corriente máxima tolerable como una función del tiempo de exposición. Para personas de 50 kilogramos se utiliza un valor de 0.116. Este valor vendría a ser la K, esto sobre raíz de T. Para personas de 70 kilogramos se eleva el valor entonces a 0.157. Esto permite calcular límites seguros según la duración del contacto. En las suposiciones alternativas, pues aquí se resalta que a pesos mayores, mayor será la corriente tolerable. Ahora, en las comparaciones, tenemos que las curvas de Beyer-Melr comparadas con la ecuación de Darciel muestran que la tolerancia cambia con el tiempo. Por ejemplo, como se ve en la gráfica, la curva Z establece que se pueden soportar 500 mA durante 0.2 segundos, pero solo 50 mA si la duración se extiende a 2 segundos. Circuito de tierra accidental. Tenemos la resistencia del cuerpo. La resistencia del cuerpo humano varía, pero en los cálculos de seguridad se usa un valor estándar de 1000 ohms.
Esta incluye la resistencia interna y la de la piel, considerando las condiciones típicas. Ahí se puede ver el rango típico, que podría ser de 500 a 3000. Tenemos los caminos de corriente. El recorrido de la corriente es clave. La trayectoria de la mano a pie atraviesa el corazón, por lo que es la más peligrosa. La corriente de pie a pie es menos crítica, pero aún así puede provocar caídas o una posición desfavorable que aumente el riesgo. También tenemos el circuito equivalente. Para evaluar estas situaciones se utiliza un modelo eléctrico basado en el teorema de Thevenin, el cual permite calcular el voltaje de toque o de paso y así determinar si supera los límites seguros. Y tenemos el efecto de las capas superficiales, que también son importantes el tipo de suelo, ya que una capa de grava o un material de alta resistividad puede aumentar la resistencia de contacto y reducir la corriente que pasa por el cuerpo, mejorando así la seguridad en áreas como subestaciones. Criterio de voltaje tolerable. Como primer punto tenemos las definiciones clave, que este apartado define los voltajes que pueden poner en peligro a una persona, como el voltaje de paso entre los pies, de toque entre una estructura y el suelo, y voltajes entre metales o transferidos desde puntos externos. También define lo que es el GPR, que es el aumento de potencial que sufre el sistema de tierra durante una falla. Todos estos tipos de transferencia de voltaje se pueden ver en la imagen que coloqué en la diapositiva. También tenemos las situaciones comunes. Una subestación convencional. Es común que una persona esté de pie y toque una estructura. Si esta estructura o algún otro objeto cercano no está conectado a tierra, puede haber un voltaje peligroso y también puede haber voltaje de paso entre los pies. Tenemos las subestaciones de GIS, que estas subestaciones con aislamiento en gas, el voltaje puede inducirse en los encerramientos metálicos del equipo. Una persona que toque dos partes distintas puede quedar expuesta a una diferencia potencial peligrosa. Tenemos las fórmulas límite, que estas fórmulas son para determinar los límites de voltaje, considerando el peso corporal, la resistividad del suelo y si hay o no una capa superficial. Se usan constantes como CS para ajustar estos cálculos según el material en el suelo y Rho sub S, que es la resistividad del material superficial. Y por último tenemos las corrientes sostenidas, que se deben considerar las fallas de corriente baja pero sostenida, aunque no superen los umbrales de fibrilación, pueden impedir que una persona suelte un objeto o incluso provocarle asfixia por contracción muscular o prolongada. Como punto 9 se tienen lo que son las principales consideraciones de diseño. Dentro de este punto vamos a ver conceptos, los cuales algunos de estos los voy a mencionar y rápidamente explicar. El primer concepto o definición está lo que es el electrodo auxiliar de tierra. Un electrodo auxiliar de tierra con ciertos diseños o restricciones operativas cuenta con una principal función que puede ser la de conducir la corriente de falla a tierra hacia el suelo. Por otro lado está lo que es el electrodo de tierra. El electrodo de tierra es un conductor incrustado en la tierra y usado para recolectar la corriente de tierra o la disipación de corriente de tierra hacia lo que es el suelo. Como otro concepto importante se tiene lo que es la red de tierra o cuadrícula de tierra, que es un sistema de electrodos de tierra interconectados, arreglado en un patrón sobre un área específica y enterrado por debajo de la superficie del suelo. Una nota importante sobre este concepto es que las redes enterradas horizontalmente cerca de la superficie de la Tierra son también eficaces en lo que es el control de lo que son los gradientes de potencial de superficies. Otro concepto importante es lo que tenemos como alfombra de tierra, que la alfombra de tierra es una placa metálica sólida o un sistema de conductores desnudos, especializados, estrechamente, que están conectados y a menudo localizados a pocas profundidades y arriba de la red de tierra o en parte de la superficie del terreno para obtener un mejor nivel o un nivel extra de protección que minimiza la exposición de altos voltajes, de paso.
o de toque en un área en específica o un área crítica. Otro concepto importante es lo que es el electrodo de tierra primario. Es un electrodo que está diseñado o adaptado para la descarga de la corriente de falla a tierra en el suelo. A menudo es un patrón de descarga específica y según sea necesario o se pida por el diseño del sistema de puesta a tierra. Cuando ahora en los conceptos generales voy a explicar que un sistema de puesta a tierra debe ser instalado de manera que limita el efecto de los gradientes de potencial de tierra. Algunas de las razones para el uso del sistema combinados de varillas verticales y conductores horizontales pueden ser como que en las subestaciones, con lo único electrodo que es por sí mismo, es insuficiente en proporcionar un sistema de puesta a tierra. También, si la magnitud de la corriente disipada dentro del suelo es alta, rara vez es posible instalar una cuadrícula con una resistencia tan baja como para asegurar que el aumento de un potencial de tierra no genera gradientes superficiales no seguros para el contacto humano. Otro punto importante son los electrodos de tierra primarios y auxiliares, que en resumen, los electrodos de tierra están diseñados, como mencioné, para propósitos de puesta a tierra. Y los auxiliares son electrodos que comprenden diferentes estructuras, que en general la mayoría de los sistemas utilizan dos grupos de electrodos que son los que acabo de explicar. Como punto 10 se tienen lo que son las consideraciones especiales para subestaciones aisladas en gas o, en resumidas cuentas, el GIS. El GIS tiene los siguientes puntos a considerar. Primero, sus características. También están los encerramientos y corrientes circulares. También está lo que son las puestas a tierra de encerramiento. También está lo que es la cooperación entre el fabricante y el usuario del GIS. También se encuentran lo que son los otros aspectos especiales de la puesta a tierra del GIS, algunas notas sobre estas puestas a tierra y sus funciones, y también están lo que son los criterios de voltaje de toque para GIS. Una de las partes más importantes de un sistema de puesta a tierra es la misma tierra donde se instala el sistema. La composición general y el grado de homogeneidad del suelo son factores que afectan directamente a la resistividad del mismo. Uno, a través de simple inspección, puede ver una base de cómo sería la resistividad promedio del mismo, que eso iría de acuerdo con la tabla que aquí está presentada. Que de acuerdo con el tipo de tierra se puede ver la resistividad promedio
en ohm por metro, viendo que el suelo orgánico húmedo es la que menos resistividad tiene, con una resistividad de 10 ohms por metro, y el lecho de roca es el que más resistividad tiene, con una resistividad de 10 a la 4 ohm por metro. Sin embargo, estos valores no son completamente exactos para poder tener un sistema que esté hecho a la medida o esté hecho de una manera que no estemos gastando muchos fondos para poder crearlo. Entonces, se necesitan hacer pruebas de resistividad del mismo para poder hacer los sistemas correctos. Una de las pruebas que se hace, que es la más popular entre estas, es el método de Werner de 4 puntas, en donde se ponen 4 sondas a lo largo de una línea recta y se aplica un voltaje y una corriente. Entonces, con el voltaje que se ve en las sondas del centro, ese voltaje se divide entre la corriente que se mide entre las dos sondas de la parte de afuera, externa, con el que se puede ver en la imagen ahí presentada. Y esto da un valor de una resistencia. Esta resistencia sería entonces la resistividad de la Tierra. Otros métodos que también se utilizan para poder calcular la resistividad serían el método de Palmer, que es una versión modificada del método Werner, y el método de la varilla incrustada. Cada uno tiene sus ventajas y limitaciones y buscan cosas que son... Todos buscan lo mismo, pero van con diferentes ángulos y tienen diferentes formas de ver los resultados. Pero el método Werner es el más popular debido a que a través de él se consiguen los valores de la resistividad hasta capas bien profundas, mientras que los otros modelos, los otros medidas no llegan a ese punto. A través de estos valores se saca un modelo para poder interpretar todo el suelo cercano. Dependiendo del tipo de suelo que se vea a través de las medidas, estos modelos pueden quedar como modelo de suelo uniforme, de 2 capas y multicapas. Evaluación de la resistencia de la Tierra. Para poder hacer una evaluación de resistencia de la Tierra, se deben estimar la resistencia total de la Tierra. Para poder hacer estas estimaciones, tanto máximas o mínimas, se necesitan usar las características de las varillas, como el área y la longitud de los conductores enterrados. En general, la resistencia de la Tierra de los electrodos primarios dependen de la resistividad del suelo, el tamaño y el tipo de disposición de los conductores del electrodo de tierra. Para poder conseguir una resistencia baja para la puesta a tierra, se pueden hacer tratamientos de suelo utilizando químicos como cloruro de sodio, magnesio, sulfato de cobre, cloruro de calcio o pentonita, o se pueden usar electrodos químicos. O también se pueden colocar materiales de mejoramiento del suelo alrededor de la varilla. Sin embargo, el uso de químicos depende mucho de las leyes del lugar en el que se está haciendo el trabajo, así que eso hay que tomarlo en cuenta. También se puede utilizar concreto para poder mejorar la resistividad, ya que se ha visto que un conductor conectado al concreto es mucho más fácil conducir comparado a un conductor puesto directamente en tierra. Determinación de la corriente máxima de la cuadrícula. La corriente máxima de la cuadrícula se refiere al valor máximo de corriente que va a la Tierra en una falla. Este se calcula multiplicando el factor de decremento por la corriente de la cuadrícula simétrica. La corriente de la cuadrícula simétrica es la parte de la corriente de la falla a la Tierra que pasa entre la Tierra y el suelo de sus alrededores. Se calcula con la corriente de falla simétrica en RMS y el factor de división de corriente de falla. Para encontrar este valor se necesita evaluar el tipo, localización de fallas y cuál de estas son las que produce la corriente más fuerte. Ahora, una vez tenido eso, se necesita encontrar el factor de división de corriente de falla y los valores correspondientes para la corriente de la cuadrícula simétrica. Con cada falla y con cada duración de falla se puede determinar el factor de decremento y con el factor de decremento multiplicado por la corriente de cuadrícula simétrica, entonces se puede definir cuál es la peor condición de falla. Utilizando la peor condición de falla y considerando el incremento futuro de la corriente de la falla disponible, se puede encontrar o calcular más o menos cuánto sería la corriente máxima de la cuadrícula.
Diseño del sistema de tierra. Hay dos principales objetivos que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace cualquier sistema de puesta a tierra. Uno de estos es proporcionar medios para disipar las corrientes eléctricas en el suelo sin exceder algún límite de operación del equipo y asegurar que cualquier persona en la proximidad no se vea afectada ni expuesta al peligro de un choque eléctrico crítico. Para poder diseñar cualquier sistema de puesta a tierra es importante seguir los siguientes pasos de diseño, como hacer un mapa y una prueba de resistividad del lugar, hacer una determinación del tamaño de los conductores, calcular los voltajes tolerables de los mismos y hacer un diseño preliminar de la red de los conductores, en la que se elige la ubicación de las varillas, para la separación de los conductores y no finalmente, pero se hace una estimación de la resistencia del sistema usando cualquier modelo que uno quiera utilizar, pero generalmente se utiliza un análisis computarizado para poder tener algo más cercano a lo que sería la realidad final. Continuando con los pasos del diseño de un sistema de puesta a tierra, se determina la corriente de la cuadrícula, entonces se revisa el diseño de la cuadrícula, que se revisa si los voltajes de toque son tolerables o si están por debajo. Una vez hecho eso, se calculan los voltajes de malla y de paso, y en caso de que estos vayan encima de los voltajes tolerables, se hace una revisión del diseño de la cuadrícula. Una vez pasa de eso, se hace una revisión final del diseño de los voltajes para confirmar de que los voltajes están dentro de las zonas de equipo aceptables. Y una vez revisado eso, se hace una revisión del diseño final para ver si cualquiera de los componentes exceden los límites tolerables de cualquiera de los otros factores. Una vez tomado eso en cuenta, se hace una consideración final y los ajustes que se tengan que hacer dependiendo de la revisión anterior. Y ahí ya tendríamos un sistema completo. Aquí en el slide tenemos el índice de parámetros de diseño, que son todos los factores que son alterados o son definidos a través del proceso de diseño, que aunque los mismos pasos hayan sido solamente 12, es importante entender de que todos estos parámetros de diseño son afectados en cada una de las acciones que uno toma y tener que saber qué tipo de efecto van a tener sobre los pasos, por eso es que hay tantos puntos de revisión dentro del diseño, porque cada paso que uno tome puede terminar tomando algún efecto que uno no haya sido deseado. Área de interés especial. Antes de diseñar la red de puesta a tierra final en una subestación, es esencial identificar áreas especiales que pueden representar riesgos eléctricos, pues estas incluyen las cercas perimetrales, ejes de maniobra, rieles, tuberías y blindaje de cable, así como los efectos de potenciales transferidos. Como área de interés especial tenemos, en primer lugar, las áreas de servicio, pues muchas veces las subestaciones tienen una cerca más grande que la cuadrícula de tierra instalada. Las zonas dentro de esta cerca, pero fuera de la cuadrícula, pueden usarse como almacén o áreas de trabajo. Sin embargo, presenta riesgo de voltaje de pasos y toque, por lo que debe evaluar si necesitan conexión a tierra adicional. Aunque una cuadrícula reducida ahorra costos, ofrece menos protección personal y mayor resistencia eléctrica. Puesta a tierra de mandos de operación. Los mandos manuales de sesionadores pueden ser peligrosos si no están correctamente aterrizados. Es importante que el operador esté protegido de descarga, especialmente en caso de falla. Una práctica común es usar alfombra de puesta a tierra conectada directamente a la red de tierra y al eje de maniobra. La mayoría de las empresas eléctricas pues también reducen los gradientes de voltaje superficiales en la zona del operador mediante plataforma, mallas o mayor densidad de conductores en el suelo. Puesta a tierra de cerca. Las cercas metálicas accesibles al público deben tener un diseño cuidadoso para mantener los voltajes de toques dentro del límite seguro. Pues existe varias formas de aterrizar la cerca. Una de ellas puede ser conectándola a una cuadrícula de tierra, a un electrodo separado o sin conexión alguna. Sin embargo, si la cerca no está conectada a la cuadrícula, pueden sugerir problemas como peligro de una línea que cae sobre la cerca, diferencia de potencial a lo largo de la cerca o en caso de falla, riesgo de conexiones accidentales con elementos metálicos como tuberías o cables y que pueden transferir potenciales peligrosos.
Construcción de un sistema de tierra. La construcción de un sistema de puesta a tierra consiste en instalar un conjunto de conductores eléctricos, usualmente de cobre o acero galvanizado, enterrados bajo el suelo con el propósito de disipar de forma segura las corrientes eléctricas hacia la tierra. Este sistema es esencial para la seguridad de personas y equipos en instalaciones eléctricas como subestaciones, plantas industriales o edificaciones críticas. Su objetivo principal es proteger las personas, evitando descargas eléctricas al tocar estructuras metálicas energizadas accidentalmente, y también puede proteger los equipos, disipando corrientes de falla generadas por eventos como descargas atmosféricas, cortocircuitos o sobretensiones. Además, el sistema de puesta a tierra estabiliza el voltaje del sistema eléctrico al proporcionar una referencia común de potencial, pues para lograr esto, los conductores enterrados suelen disponerse en forma de mallas o cuadrículas, conectados a varillas verticales y estructuras metálicas expuestas, por lo que permite una dispersión eficiente de la corriente. Un diseño adecuado debe considerar factores como la resistividad del terreno, la magnitud de las corrientes de fallas esperadas y cumplir con las normas técnicas como lo es la IEEE STD80 o la IEC 61936, pues algunas características de los sistemas de puesta a tierra son los componentes clave y las etapas básicas. Entre los componentes claves tenemos los electrodos de puesta a tierra, que son varillas, mallas o placas enterradas, conductores de conexión, que son los que unen los equipos eléctricos al sistema de tierra, conexiones y uniones, que aseguran la continuidad eléctrica y durabilidad. Entre las etapas básicas tenemos el estudio del terreno, pues se analiza la resistividad del suelo, diseño del sistema, se determina el tipo, forma y profundidad de los electrodos, excavación e instalación, se colocan los conductores enterrados, medición de resistencia, se verifica la resistencia que sea lo suficientemente baja, y la conexión de equipos, que se unen las estructuras y dispositivos eléctricos al sistema. Mediciones de campo de un sistema de tierra construido. Pues una vez que se construye un sistema de puesta a tierra, es fundamental realizar mediciones de campo directamente en el sitio. Estas mediciones son pruebas que permiten verificar que el sistema esté funcionando correctamente y que ofrezca el nivel de seguridad necesario. El objetivo principal de estas pruebas es medir la resistencia eléctrica del sistema de tierra para asegurarse que pueda disipar eficazmente la corriente hacia el suelo, en caso de una falla como una descarga atmosférica o un cortocircuito. Además de la resistencia de puesta a tierra, en algunos casos también se evalúan las tensiones de paso y de contacto, que son factores clave para la seguridad de las personas, pues estas tensiones indican que el nivel de voltaje podría presentarse entre los pies de una persona o entre una parte metálica y el suelo, lo cual puede ser peligroso si excede los límites permitidos. Estas mediciones permiten configurar que el sistema cumpla con las normas técnicas aplicables, como las zonas establecidas por la IEEE o la IEC, y son esenciales para validar la calidad de la instalación. Si los valores medidos no están dentro de los rangos aceptables, se debe realizar ajustes o mejoras al sistema, pues por eso estas pruebas son una etapa crítica antes de poner en servicio una subestación o una instalación eléctrica. Modelos de escala física. Pues cuando se trabaja con sistemas de puesta a tierra, no siempre es posible obtener datos fiables solo a partir de mediciones en campo, debido pues a factores como el clima o la variabilidad del suelo. Para superar estas limitaciones y validar teorías o simulaciones por computadora, se utilizan modelos físicos a escala. Estos modelos permiten estudiar el comportamiento de cuadrículas de puesta a tierra en condiciones controladas. Pues, por ejemplo, se han utilizado tanques con agua, bloques de concreto o materiales como el agar, el cual es una sustancia gelatinosa, para simular el suelo. Estos modelos pues ayudan a analizar parámetros como la resistencia eléctrica y los perfiles de potencial, permitiendo observar cómo diferentes configuraciones o materiales afectan el desempeño del sistema. Pues aunque tienen ciertas limitaciones en precisión, los modelos a escala son herramientas muy útiles para realizar estudios paramétricos y pues para verificar resultados de los diseños simulados por computadora. Ok, en este punto lo voy a hablar acerca de qué dice el NEC acerca de la puesta a tierra. El NEC aborda este punto en el artículo 250, donde él habla detalladamente sobre, y exclusivamente, claro, sobre las normativas que se requieren sobre la puesta a tierra.
Principalmente el NEC dice que la puesta a tierra es una conexión intencional entre el sistema eléctrico y la Tierra. Su propósito principal es estabilizar el voltaje, proteger a la persona y equipos en caso de falla, permitir que los dispositivos de protección como breaker actúen rápidamente. Según el artículo 250 del NEC, todo sistema de 50 voltios o más, como el de 120-240, deben conectarse a tierra. Para eso se utiliza un electrodo de puesta a tierra, puede ser una varilla o placa metálica, un anillo enterrado o incluso una estructura metálica del edificio, la estructura metálica del edificio, y se conecta al sistema a través de un conductor llamado GEC. Este conductor debe tener un tamaño mínimo según la capacidad del sistema. Por ejemplo, si los conductores de fase son de 2,0 AWG, el GS debe ser mínimo 4 AWG en cobre. Finalmente, todas las partes metálicas de puesta deben estar unidas eléctricamente entre sí. A eso se le llama unión equipotencial. Esto es vital para evitar la diferencia de potencial peligrosa que pueden causar descargas. Otro punto importante que menciona el NEC sobre la puesta a tierra, sobre los tipos de electrodos de puesta a tierra aceptados. Bueno, el más común es la variedad de cobre o acero, que debe tener al menos 8 pies de largo. También se permiten placas enterradas, estructuras metálicas del edificio, anillos de tierra y el llamado overground, que usa las mallas del refuerzo del concreto. El NEC dice que si solo se usa una varilla, el NEC exige que la resistencia a tierra sea de 25 ohmios o menos. Si no se logra, hay que instalar una segunda varilla separada al menos 6 pies. El conductor que conecta el sistema al electrodo debe seguir una ruta directa, estar protegido si hay riesgo mecánico y tener el calibre adecuado. Un punto clave de la instalación es la unión equipotencial, que conecta todas las partes metálicas no activas para que no haya diferencia de voltaje entre ellas. Esto reduce en gran medida el riesgo eléctrico, incluso si ocurre una falla. En este punto voy a hablar acerca de qué dice la regulación panameña en puesta a tierra. Bueno, la regulación panameña la rige la que rige la instalación eléctrica es el reglamento para las instalaciones eléctricas, o por sus siglas RIE, el cual adopta el NEC como base técnica y normativa, especialmente el artículo 250, que trata exclusivamente sobre la puesta a tierra. Este reglamento fue adoptado formalmente mediante la resolución de la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos de 2002, y desde entonces ha sido el estándar obligatorio para todas las instalaciones eléctricas en el país. Además, Panamá ha completado esta normativa con resoluciones locales, como la que detalla cómo deben instalarse los electrodos de puesta a tierra. Otra resolución que exige toma corriente con conexión a tierra en las edificaciones. Pero en resumen, aunque Panamá tiene ajustes específicos, la columna vertebral de su normativa eléctrica es el NEC, lo que garantiza que las instalaciones eléctricas sean seguras, estandarizadas y compatibles con buenas prácticas internacionales. Sobre software para lo que es la puesta a tierra, he conseguido investigar acerca de CR Ground, que CR Ground ha sido desarrollado por la empresa INI Electric y está orientado a ingenieros eléctricos técnicos y profesionales que necesitan calcular de forma precisa los parámetros de seguridad eléctrica en sus estaciones, centros de transformación y líneas de transmisión. Una de las principales funciones del programa es el cálculo de la resistencia de puesta a tierra, así como las extensiones de paso y contacto, que son factores fundamentales para garantizar la seguridad de la persona ante una falla eléctrica.
Una característica destacada de este programa es que su capacidad para trabajar con terrenos de una o dos capas, permitiendo simular condiciones reales al suelo. Además, el software permite importar diseños desde AutoCAD mediante archivos de XF, lo que agiliza mucho el trabajo en proyectos grandes. En cuanto a la interfaz, está diseñado con un enfoque muy visual, donde presenta los resultados de tanto en formato numérico como en gráficos 2D y 3D, facilitando el análisis y la interpretación de los resultados. Otra ventaja es que genera informes automáticos y editables, lo que ayuda en la documentación de proyectos y en la entrega de resultados a clientes o a entidades reguladoras. El software está disponible para Windows y ofrece versiones de prueba, licencias temporales y permanentes, lo que lo hace accesible tanto para estudiantes como para empresas.